Fisiología aplicada 3, actividad 2 de la unidad 2. Bueno, en ese trabajo voy a presentar de forma general las respuestas metabólicas a traumatismos o estrés, así como sus manifestaciones de respuesta y adaptación, las cuales van a depender de la severidad del daño y del tiempo que éste tarde en sanar. Ahora, en la respuesta metabólica al trauma, esta se desarrolla bajo cualquier tipo de agresión física y consiste en la reorganización de los flujos de sustratos estructurales. Está activada por los estímulos nociceptivos. Los estímulos nociceptivos son los provenientes de los nociceptores, que son los que nos permiten sentir dolor. También tenemos termoceptores que nos permiten sentir la temperatura, y los propioceptores, que es los que nos permite saber dónde está nuestro cuerpo. Bueno, la primera respuesta que se da al trauma es el dolor, seguido de inflamación que provoca aumento de temperatura. Esto tiene como finalidad aumentar los recursos de la zona, ya sea para evitar pérdida sanguínea, o sea, en el caso de que haya una cortada, enviar leucocitos, células de defensa para evitar infecciones, y mandar recursos a los tejidos para su recuperación. Ahora, la respuesta metabólica al trauma se da en dos fases, en la aguda y la crónica. Aquí vemos que dice que pretende conservar energía para los órganos vitales. Esto solamente se da cuando el traumatismo es severo, un accidente automovilístico, donde es bastante extenso el daño. La fase aguda se da bajo cualquier tipo de traumatismo, una cortada, un golpe, una fractura, que es en la que se presenta el dolor como primera instancia, después la inflamación y el aumento de la temperatura debido al aumento de flujo sanguíneo, ya que se necesitan recursos adicionales en la zona para reponer el tejido. En la respuesta crónica es una respuesta más larga, en donde sí se pueden dar otras reacciones como un síndrome de desgaste sistémico. Esto es cuando el trauma es más severo, más extenso. Ahora, cuando el daño es extenso, lo primero que se tiene que hacer es revisar el estado de la hemodinámica del paciente. Glucosa, cantidad de hormonas, y esta respuesta se da en dos fases, en la EP y la flow. La EP, aquí es donde el organismo trata de reorganizar el flujo sanguíneo y enviar recursos a órganos vitales. Insisto, esto solamente se da en traumatismos severos. En los traumatismos normales, como un golpe, simplemente se presenta la inflamación, el aumento de flujo sanguíneo a la zona, y de ahí no pasa. Cuando el traumatismo es más severo, sí existen unos cambios importantes, como que disminuya el flujo de oxígeno, la tasa metabólica también disminuye, sobre todo extremidades, por eso se presenta palidez en pies y manos. Esto con el fin de enviar los recursos al cerebro, corazón, hígado, bueno, órganos que se necesitan para vivir. En la fase flow es para traumatismos aún más severos, cuando la persona entra pues en un estado de hipercatabolismo. Por ejemplo, personas que entran en coma después de un accidente fuerte en el coche, son atropelladas, presentan sepsis por algún otro tipo de infección, y esta fase puede llegar a durar hasta los 9 meses, ¿no?
y tiene también a su vez dos fases, que es la aguda y la de adaptación. La aguda es cuando se presentan todos los cambios fuertes en la hemodinámica del paciente. Y la de adaptación ya es la fase anabólica, ya la fase de recuperación, ya cuando la homeostasis del organismo recupera un equilibrio y entonces se puede llegar a una recuperación. Ahora, por ejemplo, estas fases, tanto la EP como la flow, se da solamente en situaciones en las que el trauma es severo. No sé, como ejemplo, podemos decir, por ejemplo, un paciente quemado. Si el porcentaje del cuerpo es menor al 40%, no se presenta la fase flow. O sea, esto ya se da en situaciones cuando hay un daño sistémico severo. En el caso de los quemados, solamente que hubiera sepsis se da. Bueno, en el siguiente, como en la respuesta metabólica al estrés, se da cuando el organismo se encuentra ante una situación amenazante, de origen físico o psicológico, y constituye el más claro ejemplo de integración neuroendocrina. Un ejemplo de esto lo podemos tener como cuando nosotros tocamos algo caliente. La primera reacción es la contracción muscular, que se da para retirar la mano pues, de la superficie que nos lastimó. Ahora, ¿en qué consiste la respuesta metabólica al estrés? Bueno, consiste en una cascada de señalizaciones neuroendocrinas. El cerebro envía la señal a distintas glándulas para que se generen lo que se conocen las hormonas del estrés. Estas preparan al organismo para la reacción de huida o confrontación, que se caracteriza por un aumento en el ritmo cardíaco, un mayor gasto de glucosa, esto ante la presencia de un peligro, aunque este peligro también puede estar solamente en nuestra cabeza, ocasionando un aumento en el gasto energético, un catabolismo acelerado que puede terminar con el daño de distintos sistemas. Ahora, los estresores físicos, como vimos en la respuesta metabólica al trauma, es a una lesión básicamente. Pongo la mano en algo caliente, me doy un golpe y realmente el cerebro reacciona de manera instintiva y no requiere un análisis de las estructuras superiores del cerebro. O sea, simplemente se quita la mano o se evita el estresor. En el caso de los estresores psicológicos, la respuesta es ocasionada por un estado de anticipación, el cual genera las mismas reacciones fisiológicas como si la amenaza estuviera frente a nosotros. Entonces, aumentan las hormonas del estrés y por consiguiente aumenta el desgaste sistémico. Aquí tenemos la diferencia entre las físicas y las psicológicas, ¿no? Las físicas, insisto, es dado por un traumatismo en un área del organismo definida, y las psicológicas pues es provocada por la lluvia de ideas, digamos. Y básicamente esa es la diferencia entre ambas, que una es ocasionada en una zona localizada de nuestro cuerpo y la otra pues puede ser incluso puede ser ocasionada por una amenaza inventada, imaginada. Ahora, independientemente de cuál sea el origen de la reacción orgánica, se deben de tomar en cuenta los cambios fisiológicos que sufre el organismo y el aumento de las necesidades energéticas. Porque en ambas existe un gasto de moléculas biológicas
y energético aumentado por acción de las catecolaminas. Las catecolaminas son las mencionadas hormonas del estrés: adrenalina, noradrenalina, epinefrina, y puede repercutir en afectaciones permanentes si no se logra restablecer la homeostasis del organismo. Estas afectaciones permanentes usualmente, bueno, no usualmente, se dan por el gasto sistémico constante que existe y el catabolismo acelerado que lo acompaña, lo que inhibe otros sistemas como el sistema inmune, haciendo a las personas más susceptibles a infecciones, o incluso inhibe otros procesos celulares como la generación de antioxidantes, aumentando el desgaste celular. Bueno, pues eso es todo, profesora. Gracias.